Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos al quinto webinar del ciclo Diálogos del Sur. Este es un espacio organizado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, para visibilizar las buenas prácticas de política pública frente al COVID-19 implementadas en nuestro país. En esta ocasión presentaremos el programa de devolución de impuestos sobre las ventas IVA, diseñado e implementado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Antes de iniciar, les voy a pedir a todos los asistentes que sigan las instrucciones que aparecen en la pantalla y en el chat frente a las opciones de interpretación simultánea en francés e en inglés. Deben ubicar el módulo de interpretación en la barra inferior de la ventana de Zoom y elegir el idioma de su preferencia. Aquellas personas que prefieran seguir escuchando en español no deben realizar ningún ajuste en su sistema. Hoy nos acompañan Ángela Ospina de Nichols, directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, y Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación. Les damos las gracias a ambos por atender esta invitación. Antes de iniciar, les voy a contar un poco qué es APC Colombia. Nosotros somos la organización que guía la cooperación internacional de Colombia. La propuesta de valor de la agencia es aumentar el beneficio que obtiene la sociedad colombiana e internacional de la cooperación en función del desarrollo de acuerdo a las prioridades de nuestro país. APC Colombia focaliza y dinamiza la cooperación internacional que recibe priorizando en los territorios que más lo necesitan y 3 áreas temáticas: construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental. Les voy a contar ahora cómo va a ser la metodología de este webinar. Durante los 10 primeros minutos, Luis Alberto Rodríguez nos contará el contexto general de los programas de devolución del impuesto sobre las ventas IVA, desarrollado con miras a implementar un esquema de compensación en favor de la población en condición de pobreza y pobreza extrema. Más adelante, a través de una serie de preguntas, profundizaremos en el proceso de puesta en marcha de estas iniciativas, especialmente frente a los 2 principales retos: resultados y elementos diferenciadores. Finalmente, plantearemos algunas de las preguntas del público, de modo que les voy a pedir a todos los participantes que nos las escriban en el chat para tenerlas en cuenta al final de esta sesión. Quiero darles la bienvenida a todos los funcionarios de las agencias de cooperación y entidades públicas que nos están acompañando en este momento, y personas interesadas de países como Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guyana y Argentina. A todos y todas les enviamos un saludo muy especial desde Colombia. No sé si Ángela quieres dar una introducción, mientras tanto saludar también a los invitados mientras podemos empezar el webinar. Muchas gracias, Manuela, por cederme la palabra. Estamos en este momento esperando el ingreso de Luis Alberto Rodríguez, el director del Departamento Nacional de Planeación. Y sí, quiero aprovechar este espacio para contarles a ustedes por qué estos webinars han sido una herramienta tan importante de comunicación en este periodo de pandemia y de aislamiento forzado que nos hemos visto todos los países, y esto ha impedido que ese relacionamiento que teníamos a veces más directo a través de los viajes, pues ha tocado cambiar por una opción de una conexión de manera virtual. Pero esta conexión de manera virtual también nos ha permitido un mayor acercamiento. Hoy tenemos conectados aproximadamente unos 45 interesados en este tema de distintos países, y eso no hubiese sido posible si las conferencias se dieran de manera presencial. Entonces quiero destacar cómo para Colombia, en el marco de su política exterior, estos intercambios de conocimiento son cada vez más importantes. Es más, es el desafío más grande que tenemos entre todos. Todos sabemos muy bien que nosotros, como proveedores de cooperación en el marco de una cooperación sur-sur, es el intercambio de conocimiento técnico
una de nuestras mayores fortalezas. Así que en esta oportunidad, el poder compartir los retos, las oportunidades, la forma como los enfrentamos, cómo hemos logrado propuestas innovadoras es clave para estrechar los vínculos y los lazos entre los países hermanos. Con esto en mente, lo que buscamos precisamente es apoyar el fortalecimiento de las capacidades de nuestros países vecinos, de nuestros socios en la cooperación sur-sur. Esto es básicamente el porqué del interés de poder utilizar esta maravillosa herramienta que la virtualidad nos dio de los webinars. También es muy importante, yo quiero darle también un agradecimiento a Catalina Quintero y al equipo de oferta de APC Colombia, que han sido los grandes coordinadores y organizadores de este ciclo de webinars, que hemos tenido la presencia de Mintic, ha estado también Prosperidad, ha estado también el Ministerio de Salud, hemos también contado con bueno, contaremos con el Ministerio de Cultura la próxima semana. No sé si Catalina quiera dar unas palabras también de bienvenida a las personas que nos acompañan de los otros países. Catalina, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿me oyen? Bienvenida. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como mencionaba Manuela, para nosotros es muy importante este ciclo de webinars que hemos denominado Diálogos del Sur, porque creemos que a través del intercambio de conocimiento, de las buenas prácticas, de lo que ha servido para implementar acciones en un tiempo rápido, de las dificultades que han generado esas implementaciones, nos sirve a nosotros como países del sur global para que tenemos retos comunes, también tenemos desafíos comunes y encontrando estas diferentes respuestas podemos dar unas soluciones pues mucho más adecuadas a nuestras realidades. Es en ese marco que hemos hecho estos ciclos de webinars para mostrar lo que ha hecho Colombia en diferentes áreas para atender la pandemia del COVID. Posterior a este ejercicio, queremos seguir propiciando el diálogo sobre estos temas, seguir construyendo sinergias y posibilidades de proyectos que nos permitan intercambiar el conocimiento de una manera mucho más profunda y de esa manera pues poder aportar a todos los desafíos que tiene la pandemia, pero por supuesto a las respuestas que hemos dado los países del sur global. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias por estar acá y pues paso la palabra a Manuela. Yo les quiero contar a todas las personas que nos están acompañando hoy que si quisieran volver a ver alguno de los webinars o enterarse de todo lo que hemos hablado, pueden hacerlo en la página de APC Colombia. Ahí hay un landing sobre Diálogos del Sur. Ahí pueden inclusive volver a ver todos los videos, los boletines de prensa, que se habló, si quieren contextualizar todo lo que hemos venido trabajando en estos ciclos de Diálogos del Sur, que son muy importantes porque nos han permitido mostrar cuáles son las acciones que ha tomado nuestro país para ayudar en esta contingencia de emergencia sanitaria a las personas más necesitadas. Me gustaría, si me ayudas, a poner... Manuela, voy a retomar este ejercicio. Muchas gracias. Y así ya dar inicio a este webinar. Quiero contarles que APC Colombia ha hecho el ejercicio de selección de buenas prácticas en materia de política pública que se han venido desarrollando a raíz de la emergencia del COVID, y para esto hemos tenido unos criterios específicos. Esos criterios tienen como base la metodología de estudio que nosotros también desarrollamos en la conformación de lo que es nuestro portafolio de buenas prácticas, conocido como Saber Hacer Colombia. Estas buenas prácticas que hemos escogido para ustedes tienen los criterios de, primero, estar alineado a una política pública y programas de gobierno, factores de innovación, replicabilidad, sostenibilidad
y un enfoque diferencial. O sea, que sean buenas prácticas que se puedan potencializar y escalar para responder a los desafíos que tenemos. Así que de esta manera, en el día de hoy, hemos escogido una muy buena práctica novedosa en miras de potenciar la equidad en Colombia, y esa experiencia es el programa de devolución del impuesto del IVA. El IVA, para los que nos acompañan de otros países, es el impuesto de valor agregado. Y este programa de devolución del IVA ha sido diseñado e implementado por el Departamento Nacional de Planeación, que en la conversación escucharán ustedes que lo denomine el DNP. Esta es una entidad, es la entidad en Colombia que coordina y apoya la planificación de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión en el país. Así que en línea con el webinar de la semana pasada sobre el programa de transferencias monetarias implementado por Prosperidad Social y también acompañado por el DNP, este tema se concentra en las estrategias de política pública a favor de las familias más vulnerables del país. Y para entender en el contexto, es importante resaltar que para el gobierno del presidente Iván Duque ha planteado la equidad como uno de los pilares y mayores desafíos y apuestas a consolidar durante su gobierno. De ahí que nuestro Plan Nacional de Desarrollo tenga el nombre Un Pacto por Colombia, un Pacto por la Equidad, y es una de las formas de nosotros destacar la importancia de que las políticas sociales que se desarrollen en el país sean unas políticas modernas, eficientes y sobre todo su apuesta por la equidad. Así que en este sentido, desde el 2019 se había planteado la idea y la necesidad de crear un mecanismo compensatorio que corrigiera el desbalance que se daba en el sistema tributario, el cual actualmente demandaba un mismo nivel de impuesto de consumo para las familias sin importar su ingreso. Y con la llegada del COVID-19 fue necesario hacer algunos ajustes rápidos pero certeros para poder acelerar esas estrategias de mitigación del impacto del COVID, tanto en temas sociales, en temas de salud, como por supuesto en temas económicos. Así que de esta manera, esta propuesta con miras a brindar un mayor económico a los hogares más pobres, el Departamento Nacional de Planeación lideró la creación de un esquema para que las familias con menores ingresos pudieran recibir unos apoyos económicos mayores. Así que quiero pedirle a José Linares, que nos está acompañando en este momento, que nos puedas hacer esta introducción de una manera técnica, pero por supuesto coloquial, a lo que ha sido este programa que se focalizó en más de 1 millón de hogares ubicados en todos los municipios del país. Quiero recordarles a ustedes que Colombia tiene su división geográfica en 32 departamentos y más de o aproximadamente 1.100 municipios donde estamos toda la población de unos 45 millones de habitantes que tiene Colombia. Así que, José, te paso la palabra para que nos hagas un resumen de lo que ha sido este programa de devolución del IVA. O sea, cómo se concibe y cómo esto puede generar una mayor equidad para los hogares más vulnerables de Colombia. José, José, ¿estás por ahí? Creo
que se está teniendo algún problema de conexión, Me entonces, parece que hay alguna dificultad técnica en este momento. El exacto, señor José ya se encuentra dentro de los panelistas. Señor José. perfecto. Entonces, José Linares del Departamento Nacional de Planeación, adelante. Hola Ángela, buenos días para todos. Mucho gusto, soy José Linares, asesor de la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación. En efecto, Ángela, este ha sido un programa muy retador. Básicamente, tuvimos que trabajar contrarreloj. Y para ponerlos un poco en contexto, el impuesto a las ventas es un impuesto que se creó en los años 80 en Colombia. Sin embargo, con el tiempo, para mitigar un poco el impacto negativo que tiene este impuesto sobre los hogares de menores recursos, digamos que diferentes gobiernos han implementado una serie de tarifas diferenciales o han dado una categoría de bienes exentos a ciertos productos, como el café, como el azúcar, como el arroz y en general otros productos. Sin embargo, digamos que pasado el tiempo, lo que se ha evidenciado es que este impuesto pues genera una serie de cargas sobre los hogares de menores recursos, y por eso, digamos que desde el año pasado, el año 2019, se decidió en el gobierno del presidente Iván Duque empezar a trabajar en un esquema para compensar este impuesto a los hogares de menores recursos. Es por eso que en la Ley de Crecimiento y Empleo, una ley que se aprobó a finales del año 2019, se incluyó este esquema como un mecanismo para mitigar la regresividad que causa este impuesto o el impacto negativo que tiene este impuesto sobre los hogares de menores recursos. Por esta razón, durante los primeros meses, enero, febrero, marzo de 2020, el equipo del DNP, pues estuvimos súper comprometidos diseñando cómo sería el esquema y cuáles serían los mecanismos de entrega. Y básicamente, una vez aparece la pandemia, pues decidimos acelerar la implementación de este esquema. Hoy se tenía pensado inicialmente arrancar con 100,000 hogares durante todo el año 2020, pero a la raíz de la pandemia decidimos incrementar la cobertura e iniciar con 1,000,000 de hogares durante el año 2020. Digamos que esto tiene profundas implicaciones sobre la equidad y sobre tratar de mitigar un poco los impactos que tiene la pandemia del COVID sobre los hogares más vulnerables. Pero yo me quisiera devolver un poquito, Ángela, y básicamente el programa hoy está aprovechando los canales de transferencias sociales que existen en el país y que han sido uno de los aprendizajes que hemos tenido durante los últimos 20 años. Programas como Familias en Acción, que ya han demostrado un éxito rotundo y que han sido evaluados constantemente, demostrando mejoras en los niveles de educación, capital humano, asistencia escolar y demás. Por esa razón, nosotros decidimos utilizar estos programas sociales como los canales de entrega de la evolución del IVA durante el año 2020. Digamos que ese es un poco el contexto. ¿Y qué hace el programa particularmente? Entrega una transferencia de 75,000 pesos, aproximadamente $20, a 1,000,000 de hogares, que son los más vulnerables, cada 2 meses, es decir, durante el año 2020 se hacen aproximadamente 5 pagos. Entonces, eso es un poco el esquema como está funcionando, Ángela. Ok, José, algo que creo que es de interés para los que nos están escuchando es que este programa no solo implicó un ejercicio cuidadoso de selección de los municipios según el índice de pobreza multidimensional, sino también ese cruce de datos de las diferentes bases de datos de los programas que tú estabas nombrando, que ya los hablamos en el webinar pasado, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el programa de adultos mayores, todos estos programas de transferencias monetarias que se tiene, sino que también nos imaginamos que tiene un relacionamiento
muy grande con el proceso de bancarización digital con la población de menores ingresos. Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido esas alianzas también con la banca, cómo ha sido esa formación en la bancarización de la población receptora de estas compensaciones. Claro, Ángela. Yo iniciaría diciendo que es todo un reto. Básicamente, estamos llegando a población que históricamente no ha accedido al sistema financiero y por esa razón, digamos, iniciamos un poco con programas sociales que ya existían. En el caso de Familias en Acción, que ya tenían una trayectoria en temas de bancarización e inclusión financiera. Y por esa razón, iniciamos con Familias en Acción. ¿Qué ha venido pasando? Hemos tratado de ampliar un poco el número de participantes que están ofreciendo productos financieros para programas sociales. Y hoy, digamos que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido es que hacer un proceso competitivo para hacer que muchas entidades financieras entren a participar de estos programas sociales ha tenido impactos importantes en disminuir el costo de la transacción, el costo de cada giro que se le hace a los hogares vulnerables, por una parte, y por otra parte, hemos identificado que una gran parte de esa población, de ese millón de beneficiarios que no estaban en programas, que no estaban en el sistema financiero, a raíz de este esquema de compensación, han podido ingresar al sistema financiero por primera vez y están teniendo contacto con lo que se conoce como billeteras virtuales y lo que pues realmente es un avance en términos de inclusión financiera. Entonces, por un lado, hemos logrado incluir a muchos más actores, entidades financieras que le están apostando a entregar programas sociales, a incluir financieramente a población vulnerable, lo que tiene impactos importantes para la inclusión financiera per se, pero por otro lado, también tenemos que hemos reducido un poco el costo de lo que implica la entrega de las transferencias monetarias en Colombia. Entonces, ha sido un doble impacto positivo de este programa, Ángela. José, muchas gracias. Saludo ya al doctor Luis Alberto Rodríguez, que ya está conectado con nosotros, director del Departamento Nacional de Planeación. Luis Alberto, quiero contarte que en este momento tenemos conectados desde Panamá, desde El Salvador, desde Costa Rica, desde la Argentina, desde Honduras, Guyana, y este es un tema que, como estábamos hablando con José, ha despertado un gran interés. Desde el webinar de la semana pasada que tuvimos a la doctora Susana Correa, la directora de Prosperidad Social, todos estos temas de políticas sociales, de políticas de equidad que se han visto acelerados, que se han visto profundizados y sobre todo escalados en medio de esta pandemia, han sido o son de tremendo interés. Así que, Luis Alberto, un saludo muy especial. Quiero ver, a ver si ya estás en pantalla. Aquí estoy, Ángela. Hola, muchas gracias por tenerte. Sé que estabas en un tema importantísimo también. De pronto hacemos otro webinar sobre regalías, pero hoy concentrémonos en este punto y te doy la bienvenida. Con esta introducción que nos hizo José Linares, tan importante, de cómo se dio la existencia o cómo se desarrolló, se creó el programa de devolución del IVA, quiero meterte de una vez al tema sobre cómo fue la aceleración de este programa para poder de esta forma responder a los desafíos económicos que estaba afectando o que afecta a la población, a las familias de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo fue ese desafío? ¿Cómo fue ese manejo? ¿Y cómo fueron ustedes tan rápidos en tomar esta oportunidad para implementarla? Ángela, muchísimas gracias. Saludos a José, a todos los que están conectados de diferentes instituciones del continente y de varias regiones. Te agradezco, Ángela, la invitación. Pido mil disculpas por la llegada tarde, pero estamos justo aprobando una ley de manera virtual del Sistema General de Regalías y han sido días
complicados, pero bueno, aquí estoy. Efectivamente, tal como lo decía José, alcancé a escuchar parte de su intervención. Él decía que nosotros usamos las bases para poder avanzar sobre familias en acción, por ejemplo. Y yo quiero hacer énfasis en ese primer comentario y quisiera profundizar en eso. Yo creo que América Latina tiene un conocimiento muy importante en transferencias monetarias. Por ejemplo, Progresa, Bolsa Familia en México y en Brasil respectivamente, lo que se conoce en Colombia como Familias en Acción, que nació desde 1999. Desde esa época, desde la crisis financiera de fin de siglo, América Latina ha aprendido muchísimo de hacer transferencias monetarias y ha ido avanzando. A pesar de las críticas que pueden haber sobre Bolsa Familia, sobre oportunidades, sobre el mismo Familias en Acción, hay unos gobiernos que les gusta más que a otros, etcétera, pero lo que uno sí encuentra es que hay de manera coordinada y ordenada un avance año tras año en cada uno de los países en América Latina de esos temas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Colombia ha sido uno de los países que más ha avanzado en estos asuntos. Nosotros tenemos evaluaciones de impacto. Las primeras evaluaciones de impacto que se hicieron en el mundo de estos programas se hicieron en Colombia. Unas muy famosas, por ejemplo, Horacio Atanasio de la Universidad de Londres, de UCL. Y este tipo de programas nos ha permitido aprender muchísimo. De hecho, muchos de los funcionarios, como es el caso de José Linares, que está trabajando ahora en planeación, hace unos años, hace 5 o 7 años, trabajaba en el DANE, Laura Pavón trabajaba antes en el DPS, y así sucesivamente se van de alguna manera moviendo de una entidad a otra, porque son programas que trascienden pues la discusión política y de gobierno. Son programas que se han cimentado en instituciones con los que se ha aprendido muchísimo en ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues básicamente con lo que sabíamos de transferencias condicionadas, montamos un programa absolutamente nuevo. Un programa absolutamente nuevo que tenía un objetivo diferente a las transferencias antes. Debo ser muy franco. ¿Cuál era la obsesión del presidente Iván Duque con el programa de devolución y compensación del IVA y de la vicepresidenta Marta Lucía? Desde la época en los que eran candidatos, ellos tenían una obsesión con el asunto de la tarifa del impuesto a las ventas. El impuesto a las ventas, como ustedes lo conocen, desde su diseño más técnico tiene un problema de regresividad. ¿A qué se refiere el problema de regresividad? Básicamente a que uno le cobra 5% a Ángela, a mí y a la persona más vulnerable de cualquier país. Le cobra la misma tarifa, 5% por el café, o 19, o 12, o 11, dependiendo del país donde uno esté y del producto, pero comete la injusticia de cobrarle exactamente la misma tarifa a una persona de altos ingresos y a una familia absolutamente pobre. Entonces, eso era una injusticia que tanto el presidente como la vicepresidenta estaban obsesionados de corregir, y lo que hicimos fue, desde que llegamos al gobierno, nosotros propusimos un mecanismo de devolución del IVA. ¿A qué se refiere a eso? Pues básicamente lo que hacemos es corregimos ese cobrarle a los más pobres a través de devolverle lo que antes se le cobraba. Eso es básicamente lo que se hizo. ¿Y cómo lo aceleramos? Pues lo aceleramos yendo al Congreso. En la ley de financiamiento lo incluimos. En ese momento no fue aprobado en el 2018. Luego en el 2019 tuvimos que pasar la misma ley nuevamente porque había un asunto de trámite y procedimiento legislativo que la Corte determinó que debía hacerse nuevamente. Lo volvimos a hacer, aprobamos la misma ley, pero esas cosas cosas que parecen aparentemente negativas terminan siendo muy positivas, porque aprobamos la misma ley que tenía las características que quería el gobierno en el 2018, pero le incluimos lo de la devolución del IVA que no había sido podido ser aprobado en el 2018. Entonces, eso fue una oportunidad, lo incluimos, eso lo aprobamos en diciembre del 2019. Y desde diciembre del 2019 empezamos a diseñarlo. En ese momento, cuando estábamos en esa discusión, yo era viceministro de Hacienda y justo estaba en el tránsito a director de Planeación Nacional, y en ese momento venía como la segunda fase del diseño. El diseño era ya como preguntas que yo voy a ser muy franco, hace 15 años en Colombia no sabíamos responder. De hecho, en Colombia se había intentado hacer lo de compensación del IVA. Hay unos países en los que se han hecho, en Chile, en Argentina se han hecho mecanismos similares, que algunos no han sido tan exitosos básicamente porque habían tenido los mismos problemas que Colombia en el pasado. Había como 3 grandes problemas, Ángela, que nosotros resolvimos muy rápido en la pandemia, y que la pandemia nos puso como el chip de urgencia para resolverlo, pero que en realidad venía Colombia trabajando hace muchas décadas, para ser muy franco. Primero, listo, estamos de acuerdo que hay que corregir la justicia, pero ¿a quién se la doy? Era una pregunta que hace 15 años en Colombia no se podía responder, porque no había encuestas de hogares que determinara quién era pobre y quién no era pobre.
Segundo, o por ejemplo no existía el CISBEN. Segundo, ¿cuánto le doy? En Colombia no había encuestas de presupuestos y de hogares, sino hasta hace poco menos de 2 décadas. Entonces no podía saber uno lo que se llaman técnicamente en el mundo es conocido como encuestas de ingresos y gastos, no existían en Colombia hace 2 décadas. Entonces tampoco podemos saber cómo, o sea, cuánto, perdón. Y tercero, la tercera pregunta que no sabíamos responder en América Latina y en Colombia era, ¿cómo se lo entrego? ¿Cómo hago para llevarle? Suponiendo que, listo, Luis Alberto, tú determinaste ya quiénes son los pobres, porque tienes el CISBEN. En Colombia, desde el 1999, se empezó a trabajar en ese diseño y ya hay un CISBEN que es muy robusto, que tiene mejoras seguramente por hacer, pero es muy robusto. Segundo, Luis Alberto, suponiendo que ya puedes responder cuánto tienes que devolverle, es decir, cuánto le cobrabas por 5% del café, en el chocolate, 19% en la prenda de vestir, 5% en los espaguetis, y tú sumas todo eso, ya puedes saber más o menos cuánto le cobra de IVA a un pobre. Entonces, ya sabes a quiénes, ya sabes cuánto, pero quedaba la tercera pregunta, ¿cómo se lo das? Y en eso hemos aprendido mucho. Nosotros hemos avanzado en inclusión financiera de una manera brutal. Con Freddy Castro del Banca de Oportunidades trabajamos mucho en este sentido en los últimos meses, en lo que básicamente tuvimos casi que multiplicados por 2 el número de personas que abrieron un producto financiero en el periodo de la pandemia. Normalmente abren 1.300.000, 1.400.000 personas en Colombia un producto financiero cada año. Este año solo en la pandemia, cerca de 1 millón de personas, y solo por el programa de devolución del IVA había personas nuevas y así sucesivamente. Entonces, así fue como lo aceleramos, respondiendo esas 3 preguntas: ¿a quién? ¿Cuánto? ¿Y cómo entregárselo? Eran las preguntas como más difíciles y que habíamos metido en una ley y nos permitió, ya, a partir de esa ley, el presidente nos pidió celeridad en la ejecución. Bueno, Luis Alberto, muchas gracias, y con esto ya me diste respuesta a una de las preguntas que tenía, era sobre cuáles eran esos obstáculos, cómo los habían solucionado, pero de aquí ya el cómo, el quién y el cuánto fueron los primeros obstáculos, pero aún así algo que nos ha sorprendido a nosotros como ciudadanos, como colombianos, y es el mensaje a donde te quiero llevar en este momento, es que si bien el COVID nos afectó, generó un pánico, como lo he venido diciendo en diferentes espacios, de la P de la pandemia nos pasó a la P del pánico y todos empezamos a paniquearnos de qué es lo que va a suceder. Y ustedes desde el Departamento Nacional de Planeación fueron capaces de actuar de manera rápida, oportuna, para dar estas respuestas. Entonces, quisiera que les contaras a los que nos están acompañando cuáles son esos buenos resultados que se han visto con esta práctica y sobre todo, cuáles consideras tú que son esos elementos innovadores, diferenciadores de esta experiencia que puedan ser replicables por nuestros países vecinos en el marco de este relacionamiento de política exterior bajo el modelo de cooperación sur-sur. Ángela, además de lo que conté, yo creo que hay algo bien novedoso del programa de devolución del IVA que ha sido poco comentado, digamos, porque pues obviamente la gente se enfoca en si le llega la plata, no le llega la plata, ese tipo de cosas, pero hay algo en el relacionamiento Estado-ciudadano que creo que cambió muchísimo con la devolución del IVA. Esto por primera vez, un programa de gasto público en Colombia, en 200 años de república, uno podía meter el número de cédula y saber si había salido beneficiario o no. Eso no, o sea, hasta el día de hoy, eso no pasa solo en Colombia, en muchos lugares. Uno no sabe cuáles son los estudiantes que se financia con el Sistema General de Participación, o sea, la educación pública. No hay una página web donde uno pueda ver quiénes son los que estudian en la universidad pública, ni en el colegio público. Por supuesto que hay mecanismos de control y hay órganos de control que lo deben hacer y esperamos, pues, por el bien de las instituciones que efectivamente todos los estudiantes existan. Lo mismo aplica para la salud, ¿sí? Uno no sabe a quién vacunaron y a quién no vacunaron. O sea, no existe una página web que uno pueda meter y decir, este señor lo vacunaron o no lo vacunaron y los impuestos de todos los ciudadanos pagaron esa vacuna. Eso no existe en ningún gasto social. Y eso no pasa solo en Colombia, eso pasa en todos los países emergentes. Yo personalmente creo, y esto lo digo más que como ciudadano de una generación, yo tengo 33 años, una generación que desconfía de todo el mundo, casi que por naturaleza,
Yo personalmente no sé, y eso que soy el director de Planeación Nacional, si, como ciudadano no estoy seguro que toda la plata que se gaste efectivamente se haga de manera adecuada y efectiva, ¿sí? Y pasa muchas cosas. Yo estudié en universidad pública en Colombia y pasó, yo tenía compañeros que pensaban que el Estado no les proveía ningún servicio. Decían, no, el Estado no existe, no sirve, no sé qué, venga, pero no, es que nosotros no tenemos una matrícula de universidad pública muy barata, no porque la universidad sea barata, sino porque el resto de los colombianos nos financian a través de impuestos. Y los impuestos pagan pues a esa universidad y la universidad pues nos subsidia a nosotros la matrícula. Entonces, básicamente, yo creo que el programa de evolución del IVA por primera vez en Colombia, había una página web y estaba el 1.000.000 de cédulas beneficiarias. Entonces uno podía meter su número de cédula y saber si era beneficiario o no. Como no era una caja negra de a quién, cuál es el millón, no, que hay 1.000.000 imaginarios, no. Una página web donde uno mete su número de cédula, todavía está activa, de hecho, creo. Donde uno puede meter su número de cédula y saber si uno ha recibido 1, 2, 3, 5 giros de devolución del IVA. Entonces, yo creo que eso fue difícil al principio. Por ejemplo, nosotros emulamos ese principio de transparencia en el uso de los recursos públicos con Ingreso Solidario, que fue otro programa diferente. Y al principio tuvimos unas fallas en la página web, básicamente de unos registros de las bases de datos, no de los giros, sino simplemente las bases de datos. Y eso se formó un revuelo gigante. Pero me lo decía alguien en un debate en el Congreso sobre el tema, que me decía, la gente se dio cuenta que había un error en la base de datos porque era absolutamente transparente la base de datos, por primera vez en la vida. Sí, hoy, por primera vez en la vida se puede saber a quién le va la plata. Entonces, yo creo que esos son de cosas positivas que son, que vale la pena replicar en otros modelos. Yo creo que en el momento histórico en el que está el mundo, no solo Colombia, en el que las generaciones más nuevas, primero se relacionan todo por internet, por computadores, celulares, etcétera, están muy conectados. Segundo, tienen mucha desconfianza en las instituciones en general, de los gobiernos, de todos, de las instituciones de la fuerza pública, de las instituciones educativas, de las instituciones religiosas, de las instituciones políticas, de las instituciones incluso del sector privado, empresariales. Yo creo que retomar esa buena práctica de transparencia en los beneficiarios es una forma de poder relacionarse mejor, porque no hay ningún tipo de mito alrededor de quién recibe, y no es, digamos, un capricho de Luis Alberto Rodríguez que le dio la devolución del IVA, que si no fuera absolutamente transparente, seguramente habrían inventado un cuento que Luis Alberto Rodríguez y el presidente Iván Duque se lo estaban dando a los familiares o a quien votaba por ellos o a quien quieren que voten por ellos en el futuro, cosas de ese estilo que son muy comunes en las redes sociales, y yo creo que esa buena práctica de transparencia absoluta es costosa implementar, porque eso requiere mucho trabajo de datos detrás para que salga en la página web, para que si uno tiene la página web tiene que estar actualizado. Entonces, si uno ya es absolutamente transparente, tiene que invertir más en el manejo de la base de datos, tiene que ponerle mayores, digamos, seguridad, tiene que ponerle mayores protecciones de ciberataques, tiene que ponerle protecciones incluso de cómo se actualiza y que sea más rápido, porque si no, pues genera uno lo contrario, que es el sentimiento negativo de que la plataforma no sirve. Pero yo creo que la buena práctica, sobre todo a países emergentes, como es el caso de los que están conectados, creo que es muy positivo para el futuro que el Estado tenga una relación más directa con el ciudadano. Pues sabes que muy interesante esta forma como respondes a la pregunta de un tema de innovación. Uno por lo general tiene en el imaginario la mezcla de innovación, implica algo relacionado con tecnología, pero este mensaje que nos acabas de dar de que el elemento innovador y más valioso desde el ejercicio de esta buena práctica de la devolución del IVA fue generar la confianza del ciudadano con los programas del Estado a través de la transparencia. Tanto hablamos sobre transparencia como el único mecanismo o el mecanismo más poderoso contra la corrupción, y hoy esta buena práctica puede llevar no solo a contar cómo los temas digitales, como los temas de bases de datos, de conexiones, de bancarización digital son prácticas a resaltar, sino el efecto de la práctica para generar confianza en un ciudadano, que es lo más importante. Quiero en este momento
Luis Alberto, abrirle espacio a los que nos están acompañando. Sé que hay varias preguntas que te las quieren hacer y no quiero tener el monopolio de esta agradable conversación contigo, sino abrirle también los micrófonos a los participantes de otros países que nos están acompañando. Así que, Manuela, sé que tú tienes ya un listado que quieren hacerles preguntas al director. Adelante, por favor. Sí, tenemos acá una pregunta de Lucrecia Rodríguez del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Lucrecia, ¿tú estás por ahí para que le hagas tú la pregunta directamente o la hago yo? Lucrecia. Bueno, entonces Lucrecia quiere saber, doctor Luis Alberto, ¿cuáles son los factores clave para la eficacia y eficiencia del esquema de devolución del IVA? Primero que hay ya un aprendizaje de los programas de transferencias condicionadas y no condicionadas en el pasado, que ya permitían responder las 3 preguntas más difíciles: a quién, cuánto y cómo. Creo que eso fue lo que nos permitió hacerlo de una manera acelerada. Lo que contaba de la transparencia creo que también es un mecanismo que permite también darle mayor confianza. Y tercero, yo creo que todas las preguntas son difíciles, pero la más compleja de todas es la del mecanismo de transferencia. Es decir, los procesos de inclusión financiera tienen que estar adelantados ya, si no uno queda. Y sé que ha pasado en el pasado a Colombia, nos ha pasado en alguna ocasión en la historia reciente, y en otros países sé que ha pasado también, donde tienen recursos para hacer transferencias, pero no alcanzan a hacer las transferencias básicamente porque no tienen el mecanismo. Es decir, no tiene a una persona que tenga una cuenta bancaria o que tenga un teléfono celular en el que le puedan hacer una transferencia. En Colombia hoy ya se pueden hacer transferencias monetarias o bancarias a través de un número de teléfono, incluso sin internet, simplemente haciendo una transferencia de bajo monto, se llama en Colombia, de bajo valor, que son transferencias que tienen menos requerimientos y menos costos, y operativamente simplemente teniendo números de teléfono se pueden hacer. Entonces eso ayuda profundamente. ¿Algún otro participante del público quiere hacer alguna pregunta? Bueno, parece que no. Sin embargo, va a estar la opción para que nos envíen las preguntas a nuestros correos electrónicos o para que nos las envíen en este momento por el chat. Todos los que quieran conocer más sobre este tema pueden de verdad aprovechar este momento para hablar directamente con el director de planeación. Manuela, yo tenía una pregunta que también me habían enviado acá desde la Argentina, que como usted sabe, Luis Alberto, es un país donde los temas de equidad de género son muy importantes, y la pregunta básicamente es cómo este programa, o si este programa tuvo también un enfoque de género o un enfoque diferencial, teniendo en cuenta el gran número de mujeres o de familias donde las mujeres son cabeza de hogar. Sí, nosotros, siguiendo la evidencia académica que hay de esa pregunta, hay trabajos académicos que han evaluado el impacto de las transferencias monetarias, tanto condicionada como no condicionada, de si lo recibe el cabeza de hogar masculino o femenino. Y hay evidencia empírica digamos, no es una percepción, ni una idea, ni una hipótesis, hay evidencia empírica que cuando lo recibe una mujer de hogares de bajos ingresos, generalmente eso tiene mayores impactos. La evidencia empírica muestra que sobre todo en bajos ingresos las diferencias son muy profundas, y hay, por ejemplo, avances en equidad de género cuando la mujer también recibe esa transferencia, porque normalmente en los países en desarrollo, los hogares, hay desigualdades en los ingresos en los dos participantes del hogar, y al tener desigualdades en los niveles de ingreso, pues hay problemas de otro tipo de desigualdades. Entonces, usando esa evidencia empírica, nosotros propusimos que siempre escogemos, tanto en devolución del IVA como en ingreso solidario, como lo vamos a extender a todos los programas sociales, siempre que una mujer esté en el núcleo del hogar que fue beneficiaria del programa, el giro se lo hacemos a la mujer.
siempre. Esa fue decisión de política pública, lo tomamos desde que arrancamos el gobierno y eso lo hicimos en devolución del IVA y efectivamente nosotros tenemos cerca del casi 70% de los beneficiarios de los programas sociales, tanto devolución del IVA como ingreso solidario, que en otra ocasión si quieres hablamos de ese, Ángela, efectivamente tiene como beneficiario una mujer. Bueno, esto de verdad, y agradezco la pregunta que nos hicieron desde Argentina, es un mensaje claro porque los países, como lo decías tú, los países de la región latinoamericana, pues sabemos que parte de la trampa de la pobreza afecta especialmente a las mujeres y a los jóvenes. No sé, Manuela, si tienes alguna otra pregunta o podemos ir ya cerrando porque sé que el tiempo es oro para nuestro director del Departamento Nacional de Planeación. No, señora, yo no tengo ninguna pregunta más por parte del público, sin embargo, queda abierta pues la posibilidad de que nos las envíen más tarde y que nos las contesten los asesores o el mismo doctor. Entonces, solo me queda para dar las gracias porque nos hayas acompañado en este espacio y porque hayamos una vez más podido presentar una buena práctica que se formula en Colombia a partir de una política pública que lo que busca es aumentar la equidad en el país. Así que el resumen, podríamos decir que el aprovechamiento de datos, el uso de la tecnología, la transparencia es una forma eficaz para generar confianza entre el ciudadano, pero sobre todo para que el gobierno nacional pueda ir adelantando estos programas. Es una mezcla entre tecnología y simplemente el deseo de todo ciudadano, que es poder confiar en el gobierno, en el Estado. Así que, una vez más, Luis Alberto, no sé si tú quieras cerrar con algo y damos paso a presentar. Mira, aquí me hacen una pregunta en último momento. Buenos días desde Panamá. Quisiéramos preguntar si se aplica, una fórmula matemática para el reingreso del IVA. Sí, es una fórmula matemática, claro, por supuesto. Básicamente lo que hacemos es, tomamos una muestra de cuáles son los bienes y servicios que consume un hogar pobre, es decir, que está considerado bajo la línea de pobreza, que hace parte del 27% en el caso colombiano o del 10% en pobreza extrema. Entonces, si uno tiene el universo de bienes y servicios que en promedio esos hogares consumen, uno puede hacer simplemente una ponderación de, por ejemplo, gastan X porcentaje de su ingreso en café y el café paga 5%. Gastan X porcentaje en prendas de vestir y el prenda de vestir pagan 19% de IVA. Más así sucesivamente. Cuando yo sumo todas esas variables, básicamente lo que me da es el valor de en promedio cuánto un hogar se gasta en IVA o cuánto le quita el IVA o lo que es lo mismo, cuánto le voy a devolver. Entonces sí, eso es básicamente lo que hacemos. Los invitamos, Ángela, yo te propongo lo siguiente, nosotros les compartimos, nosotros tenemos un documento, un COMPES de política pública, los documentos COMPES son los documentos de política pública de Colombia que existen hace 62 años y que es precisamente lo que hace el Departamento Nacional de Planeación. Nosotros somos los secretarios técnicos del COMPES, que es el Consejo de Política Económica y Social. Esos documentos se crean para cada uno de los proyectos grandes de política pública que hay en Colombia. Nosotros hicimos uno para se lo podemos compartir. También le podemos compartir un documento de la OCDE. La OCDE hizo un análisis de este proyecto. Eso salió a inicios de año porque ellos habían estado discutiendo con nosotros desde el 2018 que llegamos al gobierno esta política, que nosotros queríamos implementarla. Ellos nos hicieron retroalimentación, nos dieron lineamientos y luego de eso, cuando lo sacamos, también hicieron una evaluación. Creo que puede ser útil también para los colegas de otros países que conozcan estos dos documentos. Te agradezco la invitación y siempre estaré atento a tus invitaciones. Mil disculpas por la llegada tarde. Bueno, aquí estamos muy provechosa y tomaremos esos dos documentos para ponernos también como anexos a este programa webinar. Muchas gracias. Manuela, cierra tú y gracias a todos los más de 50 participantes que nos acompañaron. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su participación. Creo que fue un webinar absolutamente interesante.
Les vuelvo a repetir la invitación que les había hecho antes. Este webinar lo vamos a poner en nuestra página web y aprovecho este instante que ya está en la pantalla, la programación del próximo webinar que va a ser el 3 de septiembre con el Ministerio de Cultura, que vamos a hablar sobre el catálogo cultural digital, que es un programa que también se implementó como política pública frente al COVID-19. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes quieran seguir haciendo y los que quieran participar, no participar, ver los webinars anteriores, pueden hacerlo en nuestra página web de APC Colombia. Y muchas gracias por la asistencia a todos ustedes. Muchas gracias y feliz día. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.